Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. El día de hoy nos encontramos con Jason Balaguer. Él es un profesor e investigador de la Universidad EAN en temas de finanzas. Bueno, el día de hoy lo invitamos porque queremos hablar con él acerca de temas trascendentales sobre el precio del dólar. Bueno, Jason, es un placer que estés con nosotros el día de hoy. Buenos días a todos, un saludo a toda la audiencia y encantado, gracias por la invitación. Bueno, Jason, como primera medida me gustaría que habláramos pues acerca de las variaciones que ha tenido pues la divisa, el precio del dólar. Esto preocupa pues al bolsillo de los colombianos y también pues esto a qué se debe. Bueno, las variaciones que en estos momentos está teniendo el dólar principalmente se deben a dos factores. Uno interno que corresponde al país, que tiene que ver con una coyuntura política que en estos momentos pues se está dando. Y esto ha hecho pues que haya una variación importante en el dólar. Y el segundo factor tiene que ver con las tasas de interés que ya aumentaron según la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno, pues el alza en el precio del dólar pues directamente afecta a los consumidores, al bolsillo de los colombianos. Esto pues cómo se ve también representado pues con las alzas en la inflación y también pues con las alzas en los precios de la canasta familiar. Respecto a cómo impactan la inflación general y a la canasta familiar, digamos que el dólar es la principal divisa económica de negociación en el mundo. Colombia, pues en su balanza comercial entre importación y exportación, pues importa muchas cosas al país que se pagan en dólares. Hablamos desde un carro, desde un celular, desde un computador, desde, digamos, los aparatos más elementales que manejan las personas y obviamente al haber un incremento del dólar, esto va a hacer que estos activos o que estos elementos aumenten. Ahora, la segunda pregunta respecto a la canasta familiar. Muchos de los insumos que se utilizan para el tema agro son importados debido a sus características. Y si el precio del dólar también tiende a aumentar, estos insumos se van a encarecer de una manera importante. Y hay muchos elementos, pues, que digamos se utilizan para el tema de la canasta familiar que tienen que ver con las importaciones y pues que se pagan en divisa y eso al final termina también generando una inflación en estos alimentos. Bueno, pues ya nos estás contando que respecto al alza del dólar, pues hay algunos incrementos como en equipos de cómputo, pero me gustaría que ahondáramos más en este tema. Pues cuáles serán pues, los productos que se verán directamente afectados con el alza del dólar. Bueno, digamos que dentro de los bienes que más se consumen desde el punto de vista con un alto valor, estamos hablando de, digamos, dejando atrás el tema de los alimentos, los carros por lo menos, o digamos, elementos como las motocicletas, los carros, los vehículos, estos han venido sufriendo un alza en el precio en los últimos periodos, pero aún así, pues digamos que ha sido algo que a nivel mundial se ha dado. Probablemente estos elementos van a seguir subiendo más si esto sigue aumentando en el tema del dólar y los bienes más básicos. Digamos que mencionaba el celular, mencionaba los computadores porque son elementos que todo el mundo prácticamente tiene. Y esto pues va a hacer que los aparatos tecnológicos aumenten de igual forma. Estamos hablando de los bienes que están en una familia, en un hogar, como una nevera. Digamos, muchos de estos son traídos por empresas multinacionales de Corea del Norte, de Estados Unidos, y pues claramente tendería a aumentar. Ahí lo importante es que, digamos que una inflación no está mal, lo importante es que la inflación esté acompañada con crecimiento económico. Si se da estos dos factores de que el crecimiento económico crece y la inflación crece, no hay ningún problema. El problema es cuando las cosas aumentan de precio, pero el crecimiento económico no aumenta. Ahí es donde realmente se genera un déficit y es donde empieza a aumentar los indicadores de pobreza. Bueno, te quería preguntar también acerca, pues hace poco el gobierno nacional anunció pues un incremento económico en el país. ¿Esto se verá reflejado pues a corto plazo o a mediano plazo? Pues digamos que el país se ve reflejado en el crecimiento económico proyectado más que todo en el Producto Interno Bruto. Lo que se esperaba era eso, prácticamente, digamos, lo que se proyecta es basado en unas decisiones, digamos, anteriores. Entonces, ese crecimiento económico probablemente se ve reflejado a un periodo de 6, un año, 18 meses. No es que inmediatamente se vea,
Eh, Parte también financieramente y económicamente nosotros creemos que es por el tema del salario mínimo. De una u otra forma también hizo que aumentara un poco el consumo, también generó un poco de inflación, pero las proyecciones en las que se basa el gobierno o el DAN en este caso para hacer estos análisis es con las decisiones que se toman, ellos proyectan y básicamente se ven reflejadas entre un mediano y largo plazo, digámoslo así. Bueno, por otra parte, otros de los aspectos importantes para la determinación del precio del dólar es sin duda pues las elecciones presidenciales. Pues esto en primer medida, ¿qué se debe? ¿Qué pasa? Digamos que el dólar se comporta de acuerdo a como cualquier activo que cotiza en bolsa, oferta y demanda, dependiendo la oferta, dependiendo la demanda, tiende a subir o tiende a bajar. Si, por ejemplo, llega a ganar Rodolfo Hernández, va a pasar probablemente lo que pasó en la primera vuelta, que fue que el precio del dólar bajara alrededor de los 3.700. A pesar de que él no fue el quien ganó la primera vuelta, el mercado lo tomó como que los votos del candidato que quedó de tercera, de Federico Gutiérrez, iban a pasar a él y que por ende, pues con una matemática elemental iba él a tener, digamos, el triunfo en la segunda vuelta. Eso generó ese fenómeno en el tema del dólar, porque por el otro lado, el candidato Gustavo Petro, digamos, genera una incertidumbre a los inversionistas por todo lo que de pronto pues se ha hablado del tema empresarial, del tema de los tax, de los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos inversionistas que tienen ahorita pesos colombianos, ellos tienden a convertirlos en dólar si eventualmente llegase a ganar el candidato Gustavo Petro. Entonces, ¿qué pasaría? La oferta de dólares disminuiría y como la oferta disminuye y la demanda se mantiene, el precio tiende a aumentar. Simplemente para cerrar esa pregunta, es lo que pasó con los tapabocas en algún momento. Cuando había mucha gente que quería consumir tapabocas, pero habían pocos tapabocas, el precio del tapabocas que pasó de 500 pesos pasó a valer 3.000 pesos, un tapabocas desechable, pero después como la oferta volvió otra vez digamos, a establecerse y a aumentar, de hecho, lo que hizo fue que redujo el precio. Entonces, es un fenómeno que en el corto plazo sí va a hacer que aumente, porque claramente, digamos que muchos de los inversionistas o los que tienen grandes capitales, pues tienen una preferencia por un candidato que el otro, y esto va a generar que las variaciones del dólar se den. Bueno, como estabas comentando, sí, en primera vuelta se vio una baja del dólar considerable y pues ahora, días previos a la segunda vuelta, pues vuelve a incrementar la divisa. Esto pues cómo se ve representado ante el mercado internacional. Digamos que volvió otra vez a llegar a los niveles de los 4.000 y demás, en parte también por lo que se espera de las tasas, del incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pero también es porque hay una especulación ahorita en el mercado basada en las encuestas. Entonces, en las encuestas hay unos márgenes muy estrechos entre los dos candidatos y ahí es donde entra la oferta y la demanda a especular un poco, pensando que uno va a ganar, pensando que el otro va a ganar y hay muchos inversionistas que están negociando divisas pensando en que va a ganar un candidato que el otro y pues digamos se va dando ese fenómeno. Internacionalmente, digamos que el mercado está esperando es que pues que Colombia tenga una decisión política o bueno, que se dé las elecciones, que haya ya un candidato claro político y dependiendo de eso, probablemente van a estar monitoreando muy bien el tema de los negocios y la balanza comercial que tenga cada país. Sin embargo, la subida del dólar, independientemente de que gane uno o el otro, es inminente porque el dólar va a tender a aumentar debido a que cuando un banco como el de la Reserva Federal aumenta las tasas de interés, su objetivo es quitar dólares en el mercado. Al haber menos oferta, el dólar va a tender a crecer. Lo que pasa es que hay un candidato que pudiese acelerar mucho más rápido ese incremento y hay otro que lo pudiese dejar estable como probablemente lo harían la gran mayoría de países, por lo menos en Latinoamérica, porque hay muchos países en Latinoamérica que pues sí tienen ahorita unos fenómenos de inflación de hasta el 60% y pues esto obviamente es algo que pues es atípico a cada país más que todo.
Bueno, de esta manera, como nos estabas comentando, ¿también crees que, pues, debido a la decisión que tomen los colombianos el próximo domingo, frente al nuevo presidente que va a regir los próximos 4 años, con esto se podrá regular o se podrá ver unos cambios en la divisa, en los precios del dólar para Colombia? En el corto plazo, sí, o sea, digamos que dependiendo como el candidato que gane, uno va a hacer que baje en la otra semana y otro va a hacer que suba. En el corto plazo va a haber, digamos, como una variación importante. Pero ahora, en el mediano plazo, para Colombia, ¿qué le esperaría? Eh, si el dólar, digamos, en toda la región tiene ahorita unas restricciones por la Fed de que aumentó las tasas de interés, eso hace que básicamente el dólar tienda a apreciarse. Entonces, digamos, nosotros dentro del área de investigación, dentro de la banca de inversión Valius AAA que trabajo, dentro de la Universidad EAN, digamos que estimamos que si Rodolfo Hernández llega a ganar las elecciones, probablemente estaríamos hablando de finalizar con un dólar de 4.600 pesos. Es lo que proyectamos financieramente. Ahora, si lo llega a hacer Gustavo Petro, esto va a implicar que en el corto plazo el dólar pueda alcanzar esos 4.600, incluso un poco más. Yo he visto varias notas de entidades muy serias que hasta lo han proyectado a 7.000, a 8.000, pero lo que sí va a pasar es que al final del año probablemente estemos a unos precios mucho más altos, llegando por ahí a los 6.500 hasta los 7.000 pesos si llegase a ganar el otro candidato, simplemente porque muchos pesos se convertirán en dólares. ¿Y qué pasa el hecho de que la Fed haya aumentado las tasas de interés? Como la Fed o Estados Unidos es un país que los inversionistas consideran seguro desde el punto de vista político, económico, etcétera, entonces dicen, tengo acá un patrimonio importante en Colombia, en cualquier país de Latinoamérica, y allá como aumentaron las tasas de interés, yo prefiero disminuir mi riesgo y trasladar mis capitales a estos países. Al hacer eso, pues básicamente salen pesos, salen dólares del país y pues por ende el precio tiende a subir. Y hay muchos fondos de capital privado que invierten en empresas, digamos, hablemoslos de unos Gilinski, hablemoslos de un Jeff Bezos de Amazon con la House, que han hecho inversiones importantes acá en Colombia. Probablemente muchos de estos fondos de inversión van a esperar hasta tener un panorama claro, si llegase a ganar, por ejemplo, Gustavo Petro, hasta tomar una determinación de, bueno, hay unas seguridades políticas, económicas, continuemos invirtiendo en Colombia. O por el contrario, si gana Rodolfo Hernández, también podrían decir, no, mire, creo que la incertidumbre pasó, sigamos invirtiendo en las empresas en Colombia. Entonces, cuando llega inversión extranjera, hace que el dólar disminuya en su precio respecto a los pesos. Eso es lo que probablemente explica esos fenómenos. Bueno, también te quería preguntar pues acerca si han evaluado estos fenómenos respecto a las elecciones cuando cambian de gobierno, el comportamiento del dólar, ¿cómo se evidencia? Por ejemplo, en países como Chile o Ecuador, ¿cómo se evidenció pues este cambio de regímenes que sucedió hace poco? Bueno, te puedo dar un ejemplo de Perú. Cuando pasó las elecciones de Perú, por lo menos, y eso fue algo que salió en varios medios, en Miami prácticamente colapsaron los teléfonos de muchos bancos que están en Miami de personas peruanas queriendo abrir cuentas bancarias y hubo una salida, digamos, de dineros de Perú y eso implicó que la divisa aumentara. Digamos que eso fue algo que se controló. Con Ecuador es diferente porque Ecuador pasó el sucre, pasó a dolarizarse y digamos que ellos ahorita están dolarizados y ese fenómeno no les impactó. ¿Qué pasa con Ecuador ahorita? Ecuador lo que tiene es una estanflación, que estanflación significa que no hay inflación ni tampoco hay deflación, es decir, que nada sube de precio, que todo se mantiene igual, pero tampoco hay crecimiento económico. Entonces, pues digamos que con ellos no se vio reflejado eso, pero con lo que fue el peso chileno, con lo que fue el sol peruano, sí tuvo ese fenómeno muy parecido al que probablemente llegase a pasar. Y digamos que técnicamente uno se basa es en lo que ya ha pasado en otros países con escenarios similares.
más o menos. Bueno, en Colombia, pues de cara a las elecciones, de pronto en los próximos meses ya se podría ver pues estabilizado un precio del dólar, ya que pues las variaciones han sido continuas en los últimos días. Eso es muy cierto. Digamos que en el corto plazo van a haber variaciones altas, pero en el mediano plazo lo ideal es que el dólar se estabilice. Ahí lo importante es, digamos, que sea el gobierno que sea, tener mucho cuidado con las políticas que vayan a ejecutar. ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, llegase a tomarse una decisión muy importante respecto al tema del petróleo, eso va a tener un impacto directo en el dólar seguramente. O si se llegase a decir, no, mire, ya vamos a cancelar los tratados de libre comercio, ya no, o sea, digamos que cada uno de estos factores que ellos tomen va a hacer que el dólar o esté, digamos, como estabilizado o definitivamente se dispare o también, ¿por qué no? También pueda bajar. Lo que pasa es que muchos de los gobiernos, digamos, llegan con unas ideas, pero cuando pasan al ámbito ya de gobernabilidad, muchas ideas económicamente, digamos, son viables, pero políticamente no. Muchas veces tienen que pasar por el Congreso, muchas veces tienen que pasar por unos procesos ejecutivos que, pues, digamos, surten un tiempo importante. Bueno, Jason Balaguer, ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Él es especialista en finanzas, profesor de la Universidad de AN, y pues gracias por tu tiempo aquí en Quinique. Bueno, con muchísimo gusto. Un saludo muy especial para todos.